Buenas noches, ingeniero. El tema que me toca exponer es sobre el sistema de excitación, el cual nos dice que el sistema de excitación, fundamentalmente de control de excitación, en este caso, o sistema de excitación, o sistema de control de excitación, es realizar un ajuste automático de la corriente de campo del generador sincrónico de modo que se mantenga el voltaje de salida de acuerdo a los valores especificados de consigna. En este caso serían generalmente lo más constante posible desde el punto de vista de su funcionamiento. El sistema de control de excitación debe ser capaz de responder a perturbaciones tanto transientes como estacionarias, sin alterar la operación normal del generador. Asimismo, tiene que ser capaz de integrarse con el resto de los sistemas de protección de los generadores, tales como las protecciones, fallas de aislación en el rotor debido a altos voltajes, calentamientos en el rotor debido a corrientes de campo, calentamientos en el estator debido a corrientes de armadura, calentamientos por baja excitación de operación y debido a su exceso de flujo, etc. Históricamente los sistemas de excitación fueron controlados manualmente para mantener el voltaje, deseando en bornes del generador y la carga de potencia reactiva cuando primeramente fue automatizado. Fue algo lento y básicamente ocupa el rol de una alerta de operación. En los años 20 se aplicó para mejorar la estabilidad transiente y de pequeña señal a través de un uso continuo de activación rápida de los reguladores. Eso conforme a un poco de la introducción sobre el sistema de excitación. Los sistemas de excitación han tomado muchas formas a través de los años de su evolución. En términos generales, dependiendo de la fuente de poder usada en la excitación, se puede clasificar en tres categorías: el de corriente continua, corriente alterna y estática. Excitación por corriente continua. La excitación de este tipo se utiliza en generadores DC como fuentes de excitación para poder proveer la corriente del rotor de la máquina sincrónica. El excitador puede ser impulsado por un motor o aprovechando la energía primaria. Por el mismo eje del generador puede ser excitada por sí misma o excitada en forma separada. Esto conforme a la corriente continua. Excitación de sistemas de corriente alterna. La excitación de sistemas de corriente alterna de esta categoría utiliza alternadores, máquinas AC como fuentes para excitación del generador de poder. Generalmente el excitador está montado sobre el mismo eje de la turbina del generador. La salida AC del excitador es rectificada por rectificadores controlados y no controlados, lo que produce la corriente continua necesaria para el campo del generador. Los rectificadores pueden ser estacionarios o rotacionales. Los primeros sistemas de excitación AC usaron una combinación de amplificadores magnéticos y rotacionales como los reguladores. Eso conforme a la corriente alterna en un sistema de excitación. Excitación de sistemas de corriente alterna. Conforme a los sistemas de rectificación estacionarios, en este esquema la etapa de rectificación se realiza fuera del generador mediante rectificadores estacionarios. Aquí la salida DC
alimenta un campo principal del generador a través de los anillos deslizantes. Se muestra que el control del campo del alternador se lo rectifica por la excitación del sistema. Sistema de rectificación rotacional. Con este tipo de rectificación, los anillos rozantes y escobillas son eliminados y la salida DC alimenta directamente al campo del generador, como se muestra normalmente en el campo del generador. Aquí la armadura del excitador AC y el rectificador de diodos rotan con el campo del generador. Eso conforme al sistema de excitación en máquinas de corriente alterna. Pasando a otro tema, los sistemas de excitación estática son todas las componentes en este sistema que sean estáticos o estacionarias, tanto los rectificadores estáticos controlados o no controlados, como las fuentes de excitación DC para el campo del generador sincrónico principal a través de los anillos deslizantes. La fuente de alimentación para los rectificadores se obtiene del generador principal a través de un transformador que baja el voltaje a nivel apropiado. Como subtema, el sistema de fuente de potencial y rectificador controlado. En este sistema, la excitación del generador es abastecida a través de un transformador desde los terminales del generador o la estación auxiliar y está regulada por un control de rectificador. Este tipo de sistema de excitación es también comúnmente conocido como bus FET o transformador FET. Se puede observar sistema de fuente compuesta y rectificador. En este caso está formada por la utilización de la corriente y el voltaje del generador principal. Esta se puede ejecutar por medio de un transformador de potencial y un transformador de corriente con núcleo saturable. Alternativamente, las fuentes de voltaje y de corriente pueden ser combinadas por la utilización de un solo transformador, llamado como transformador de corriente saturable y potencial. Compuesto controlado. Este sistema utiliza un rectificador controlado en la salida del círculo de excitador y compuesto de fuentes de voltaje y corriente dentro del estator del generador para proveer el excitador de él. El resultado es una alta respuesta inicial, lo que significa que el voltaje de la fuente está formado por un conjunto de tres fases puestas en las tres ranuras del estator del generador y en serie a la línea del reactor. La fuente de corriente es obtenida desde un transformador de corriente en el neutro del estator y estas fuentes están combinadas a través de un transformador y la resultante de la salida AC es rectificada por semiconductores de poder. Por tanto, el medio de control está provisto de una combinación puente de diodos y rectificadores conectados en paralelo. Un regulador de voltaje controla un circuito de encendido de tiritones y de este modo regula la excitación del campo del generador.